Vamos a estar compartiendo Efesios capítulo 4. Vamos a compartir hasta el versículo 3. Versículo 1 al 3. Dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Les dije hace unos días atrás que tenemos que prepararnos para que hagamos, para que participemos en la cena del Señor, pero quiero que cuando lleguemos allá tengamos comprensión de lo que significa la cena, como les dije, y que hicimos una enseñanza, pero es necesario que la iglesia se vaya preparando en lo que cada quien somos en verdad, y la necesidad de que la iglesia pueda santificarse. Entonces quiero previamente compartirles esta enseñanza sobre temas que son de la iglesia, para que eso nos ayude a aprender a santificar nuestras vidas antes de que podamos llegar al punto de tomar la cena. Nosotros somos una iglesia incipiente porque somos una iglesia relativamente nueva, que Dios va haciendo su obra por su gracia. Tenemos flaquezas, debilidades, o sea que seguimos reformándonos, porque seguimos aprendiendo, hay muchas cosas por hacer mejor, y yo mismo reconozco que mi, mi predicación adolece de fallas hermenéuticas, yo lo reconozco, y les prometo esforzarme por aprender más, para poder hacerlo mejor. Es mi oración que Dios me ayude a poder hacer la enseñanza bien, porque yo sé que todavía no lo hago bien y que me falta mucho por aprender. Pero como le está diciendo, la reforma de la iglesia no ha terminado. ¿Sí? Por eso somos una iglesia reformada, porque estamos en un proceso siempre de ir dejando lo que no es y haciéndolo mejor, como Dios manda. Entonces, las escrituras, conforme a ese pasaje que estamos leyendo, nos revelan cómo quiere el Señor que sea la iglesia. Cómo quiere el Señor que sea la iglesia. Y una de las cosas que Dios demanda a la iglesia es la unidad. Es la unidad como cuerpo, como un todo, es decir, que sean un cuerpo unido. Y eso nos debe llevar a considerar cómo debería ser cada uno de los miembros, cuál debería ser la conducta de cada quien, cuál debería ser nuestro modo de proceder. Esas cosas tienen que llevarnos a cada uno de nosotros para que podamos entender que somos un cuerpo unido. Y en Primera de Corintios, en el capítulo 12, desde el versículo 12 al versículo 26, el apóstol Pablo, en el libro de los Corintios, en la carta a los Corintios, él compara a la iglesia con el cuerpo humano. Hace una comparación de que la iglesia es como el cuerpo humano y muestra en esos pasajes cómo todos los órganos del cuerpo, siendo diversos y siendo todos diferentes, igualmente todos son necesarios. No se subestima ninguno de los órganos, por frágiles o pequeños que ellos sean. Los órganos, unos con otros, se ayudan entre sí. Se ayudan entre sí. Se necesitan los unos a los otros. Y aunque ellos son varios órganos y todos son diferentes, aún así el cuerpo es uno solo. El apóstol Pablo presenta una brillante ilustración de cómo debe ser entonces la iglesia. Y la iglesia está entonces constituida exclusivamente por los que verdaderamente han creído en el Señor, por los que se han arrepentido. Ellos constituyen la iglesia. Ellos son los salvados, los redimidos por la sangre de Jesucristo.
ellos constituyen entonces lo que es el cuerpo de Jesucristo. Porque la iglesia entonces es el cuerpo de Jesucristo y Jesucristo es la cabeza de ese cuerpo. Jesucristo es la cabeza entonces de ese cuerpo. Entonces, para que esa unidad pueda ser posible, ¿cuál debería ser entonces la manera de ser de cada uno de nosotros? ¿Cómo debería ser nuestro modo de vida? ¿Cómo deberíamos actuar? ¿Cuál debería ser entonces la conducta? Y si nosotros no vivimos, como dicen esos pasajes que hemos leído en ese capítulo 4 de Efesios, entonces la iglesia no puede ser esa unidad y la iglesia entonces tampoco puede ser una bendición para todos, porque la iglesia cuando es unida como Dios manda, entonces la iglesia funciona como Dios la ha establecido, para que podamos ser edificados y ayudados los unos con los otros, porque ese es el propósito de Dios en la iglesia, que podamos ser edificados, que todos podamos crecer en el conocimiento, en madurez, en santidad. Y entonces la iglesia es un instrumento de Dios para que pueda ser posible. Si la iglesia entonces no preserva esa unidad, entonces los propósitos de Dios para su iglesia no pueden cumplirse. Y entonces la iglesia tampoco puede ser una bendición para el mundo que nos rodea. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que el evangelio se pueda extender, que el reino se pueda expandir, depende de la obra de la iglesia. De tal manera que si la iglesia no puede preservar esa unidad, porque sus miembros no pueden lograrlo, entonces la posibilidad de ser una bendición, porque dice la misma escritura, que en ti serían benditas todas las naciones de la tierra. Dice, de tal manera que Dios ha puesto a la iglesia entonces para que sea un instrumento de su obra aquí en esta tierra. Y el apóstol Pablo empieza diciendo este pasaje, dice, yo preso en el Señor. Él está escribiendo esa carta a los hermanos que estaban en la iglesia de Éfeso. Y cuando él dice, yo pues, es porque en los 3 primeros capítulos, él les ha hablado a los, a los efesios, les ha estado hablando de la riqueza que los creyentes tienen en Cristo. Y esa riqueza que nosotros y que los creyentes tenemos en Cristo se pueden resumir en varias cosas. O sea, los creyentes, dice en los primeros capítulos de Efesios, dice que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que Dios nos predestinó a nosotros desde antes de la fundación del mundo para llegar a ser justificados, para llegar a ser perdonados, para ser adoptados como hijos de Dios. O sea que Dios nos ha predestinado. Dios nos ha por el medio del sacrificio de Jesucristo, hemos sido reconciliados con Dios, de quien antes éramos su enemigo. Nosotros hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable. De tal manera que ya no caminamos en las tinieblas, sino que ahora caminamos en la luz. Ahora nosotros tenemos una promesa de redención de nuestros cuerpos. Porque estos cuerpos mortales, llenos de inmundicia y de pecado, han de ser redimidos a cuerpos glorificados, a la semejanza de Jesucristo. Y también tenemos las promesas de la vida eterna. Entonces, cuando él dice yo pues, es porque él está conectando todas las cosas que ya ha dicho con lo que ahora empieza a referirse en este capítulo 4. Y entonces los exhorta a que tengan una vida digna, conforme a esa gracia que Dios ha derramado sobre ellos. Que tengan una vida que se corresponda con toda esa riqueza que hemos recibido de parte de Dios. Porque nuestra manera de vivir, entonces, tiene que ser un reflejo y tiene que ser el resultado de lo que Jesucristo ha hecho en nuestra vida. Nuestra manera de vivir tiene que ser conforme a esas riquezas que Dios a nosotros nos ha dado. Y esa palabra digno transmite la idea de vivir conforme
a la posición que nosotros tenemos en Cristo. Digno significa eso, que vivamos conforme a eso que Cristo nos ha dado, conforme a la oposición que nosotros tenemos delante de Él, que hemos sido reconciliados y hemos sido como adoptados hijos de Dios. Y el apóstol Pablo, entonces él urgió a sus lectores a que fueran todo lo que Dios desea y que puedan entonces cumplir delante de Dios todas las cosas que Dios le manda, porque Dios nos ha dado el poder para obedecer. Dios a nosotros nos ha capacitado por la obra del Espíritu Santo para obedecer las cosas que Dios demanda. De tal manera que todo creyente tiene que ser capaz de obedecer lo que Dios ha establecido para nuestra vida, porque hemos sido capacitados. Y es lo que dice Primera de Pedro 1:2. ¿Quién lo lee? Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre del Espíritu. Gracia y paz os sean multiplicadas. Es decir, que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos capacita a nosotros para obedecerle. Entonces, dice ese pasaje que os ruego, dice el apóstol Pablo, que andéis como es digno, que andéis como es digno. Y la noción de andar se refiere a una conducta diaria. Se refiere a andar, se refiere a tener una conducta diaria de todos los días, en todas las cosas que nosotros hacemos, en todo lo que significa nuestro modo de vivir. Es decir, que andar, para nosotros los creyentes, no puede ser lo que solamente hacemos el domingo. Porque lamentablemente las iglesias muchas veces pueden estar llenas de gente que es así. Es decir, que son creyentes y se comportan como creyentes el domingo. Pero todos los días de la semana viven como los incrédulos. Viven como los incrédulos. Y es lamentable, pero esas cosas tenemos que hablarlas, porque en la iglesia se hablan cosas duras. Y esas cosas duras son las que nos hacen que nos revisemos y que podamos ser cambiados y transformados. Porque el mandamiento de andar se corresponde a que sea una conducta que sea digna de todos los días, de nuestro modo de vivir. Entonces, no podemos ser creyentes solamente los domingos. Y todos los días, después que salgo de la iglesia, me desconecto de la iglesia por completo y ahora vivo como un incrédulo, haciendo lo que mejor me plazca, haciendo cosas incluso que no me convienen, porque son pecados. Entonces vivo una vida como de incrédulo. Entonces, por ser fiel al llamamiento que él tenía, por la posición que Pablo tenía, y por ser leal y fiel a ese llamamiento, por esa razón Pablo estaba preso. Y por eso él dice, yo preso en el Señor, porque él había sido fiel al llamamiento que Dios le había dado. De tal manera que cuando nosotros somos fieles al Señor, entonces también vamos a ser perseguidos, también vamos a ser rechazados. Tenemos que entender que es así. Porque de otro modo, cuando yo no soy rechazado y yo siento que todo el mundo está bien complacido conmigo, quiere decir que estoy viviendo de manera indigna. Porque simplemente lo único que estoy es adaptado al mundo y simplemente yo me parezco a los incrédulos. Porque simplemente estoy adaptado a ellos. Y por eso que el apóstol Pablo dice, yo preso. Porque él sí había sido entonces fiel. Entonces, un creyente verdadero no puede entonces vivir de esa manera, pretendiendo ser aceptado en todas partes, porque no es así. No es así. Y bueno, y vuelvo a acordarme del himno que dice, sus desprecios por él sufriré, dice el himno. Porque cuando nosotros hemos sido transformados por el poder del evangelio, entonces ya tenemos que ser diferentes.
y no podemos quedarnos satisfechos con el mundo que nos rodea y participando de las mismas cosas que todos los demás hacen, los incrédulos, los mundanos que no conocen a Dios. Entonces, así que nuestro andar o manera de vivir debe ser entonces conforme a buenas obras. Ese debe ser nuestro modo de vivir, conforme a buenas obras. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2:10. Alguien que lo lea y que lo tenga primero. Porque somos escritura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que fuimos creados para buenas obras y que Dios las ha dispuesto para que nosotros vivamos conforme a ellas. Dice ese pasaje que está en unos capítulos anteriores. En el 4:17, vamos a leerlo también. Esto fue Pasa la mano, ¿ves? 4:17. Adelante, hermana. Esto fue digo, y les quiero enseñar, que ya no andéis como los hombres gentiles, que andaban en la vanidad de su vida. Ajá. Esto pues digo, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Porque un creyente ya no puede seguir viviendo como viven los gentiles, en sus vanidades de su mente, sino que tiene que tener ahora una mente que es conforme al Evangelio, porque ha debido ser transformado por el poder del Evangelio y porque tiene que estar en un proceso de santificación mediante el cual tiene que estar siendo transformado. Y esto debe ser entonces el resultado del llamamiento santo que Dios nos ha hecho a los que hemos creído y que son consecuencias de la salvación. Son consecuencias de que nosotros hemos sido entonces salvados. Es decir, que de la vocación con la cual habemos sido llamados. Y Dios nos llamó por su gracia. Y por su gracia a nosotros nos ha abierto los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos entonces la esperanza que nosotros tenemos en Él. Y eso es lo que dice Efesios 1:18. Nos ha abierto el entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza que nosotros tenemos en Jesucristo, que son todas las cosas que hemos compartido, que es su gracia derramada para nosotros, que es su salvación, que son todas sus promesas de redención. De tal manera que entonces el comportamiento de todos los creyentes debe ser a la altura de las responsabilidades que Dios nos ha impuesto y de las bendiciones como consecuencia de ese llamamiento que hemos recibido. Así nosotros hemos recibido un llamamiento eficaz. O sea, por ese llamamiento que hemos recibido es que hemos alcanzado la salvación. Es decir, y ese llamamiento de Dios viene de las distintas formas en que la gente puede convertirse, a través de la predicación, a través de una invitación. Es decir, nunca ocurre porque nosotros lo hayamos dispuesto, sino que Dios mismo ha hecho un llamamiento eficaz. Y ese llamamiento decimos que es eficaz porque el convertido es convertido. El que es convertido se convirtió. Y ese no retrocede. Permanece para siempre porque ha sido un llamamiento de Dios. Y si Dios lo llamó para que fuera salvo, no hay nada ni nadie en esta vida que lo va a apartar del camino, porque ha sido salvado. Ha recibido un llamamiento eficaz para que pueda entonces tener salvación. Entonces, los lectores de esta carta a los Efesios, como ya dijimos, habían sido predestinados para ser adoptados. Es lo que dice en el capítulo 1, en el versículo 5. ¿Quién lo quiere leer? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
sea, predestinado para ser adoptado hijo suyo por el puro afecto de su voluntad. Es decir, porque a él le plació. Porque él en su gracia, en su favor, en su misericordia, él quiso adoptarnos como hijos de Dios. Dice ese pasaje. Es decir, que fuimos adoptados. Entonces, la obligación entonces del creyente es como el que ha sido adoptado, el comportamiento que se espera de los que han sido adoptados es que le sean fiel, en este caso, al Padre Celestial. O sea, y es la misma conducta que se espera de alguien que ha sido adoptado por alguien, porque si alguien adopta a otro como hijo, ¿qué espera de él? Que le sea fiel, que sea agradecido, que tenga una vida de agradecimiento, que le sea fiel, que le respete, que crea y confíe en sus promesas. Eso es lo que se espera de quien ha sido entonces adoptado. O sea, lo que Dios espera de cada uno de los que han sido adoptados es que le seamos fieles, que seamos agradecidos, que seamos agradecidos. Porque ya Él nos ha dado a nosotros todas las cosas que pudiéramos recibir entonces de un padre que nos ha adoptado cuando andábamos abandonados. Entonces ahora hemos sido adoptados, hemos sido reconciliados con Él, entonces tenemos que comportarnos como hijos que hemos sido adoptados por nuestro Padre Celestial. Eso es lo que se demanda entonces, gratitud. Entonces, eso tiene que ayudarnos a que entonces abundemos en buenas obras, abundamos en buenas obras, que por supuesto que son el fruto de nuestra salvación. Entonces eso es lo que Dios espera de los que han sido adoptados, porque hemos recibido ese llamamiento. Y ese llamamiento implica que hemos sido apartados, escuchen esto, que hemos sido apartados por Dios para vivir en santidad. Ese llamamiento hace eso, que nosotros entonces aprendamos a vivir en santidad porque hemos sido apartados por Dios. Apartados, hemos sido tomados en medio de los incrédulos, hemos sido sacados y Dios nos ha apartado, entonces para que aprendamos a vivir en santidad y honor. Entonces, esa vocación o ese llamamiento que nosotros tenemos en Cristo nos debe hacer diferente a las demás personas. Eso tiene que ser así. Ese llamamiento tiene que hacernos diferente a las demás personas. Entonces, por eso no podemos seguir viviendo como viven los que no conocen a Dios. Porque los que no conocen a Dios, ellos no tienen escrúpulos, ellos no tienen límites para pecar, ellos andan en las tinieblas, pero ya yo no puedo seguir viviendo como viven entonces los incrédulos, sino que tengo que aprender entonces a vivir conforme a ese llamado que Dios me ha hecho. Es decir, si alguien quiere seguir viviendo como los incrédulos, entonces ese todavía está muerto en sus delitos y pecados. Porque después que el Señor a mí me ha sacado y me ha iluminado, entonces yo no puedo perseverar en mi modo de vivir. No puedo perseverar en mi manera de vivir. Porque el Señor a mí me ha sacado de las tinieblas. Entonces, si yo persevero y quiero seguir viviendo como los incrédulos, entonces, porque sigo muerto en mis delitos y pecados, todavía. Por medio del sacrificio de Jesucristo, el Espíritu de Dios, y forma parte de lo que compartía el hermano Andrés, por medio del sacrificio de Jesús, el Espíritu de Dios ha unido a los creyentes al Padre mediante la fe. Es decir, el Espíritu Santo nos reconcilia con el Padre mediante la fe en Jesucristo. O sea, y ahí en ese pasaje, Efesios 2:18, vamos a leerlo, alguien lo lee. Ahí nuevamente podemos ver, ahí dice eso que estoy diciendo, lee María. Efesios 2:18. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Es decir, ahí nuevamente vuelve a aparecer el tema de la Trinidad. Dice, cuando dice él,
se está refiriendo por medio de él, de Jesucristo. Y el Espíritu Santo entonces nos reconcilia con el Padre. Es decir, que ahí está nuevamente el ejemplo de la Trinidad. Y dice la Escritura también en 1 Corintios 3:16 que nosotros somos todos templos del Espíritu Santo. Porque los que hemos creído y hemos sido reconciliados con el Padre, el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso es que somos, 1 Corintios 3:16 dice que somos templo y morada del Espíritu. Pero eso no puede ocurrir, no puede existir, ni puede tenerlo si alguien no se arrepiente. Si alguien no se arrepiente y si alguien no tiene esa fe salvadora, eso no aplica para ellos. De tal manera porque sin arrepentimiento, esa bendición no puede ocurrir para los que creen. Esa es una bendición que recibimos los que nos hemos arrepentido y los que hemos puesto nuestra mirada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo para vida eterna y para salvación. Por eso entonces, todos los creyentes que son el cuerpo de Jesucristo deberían revelar en sus vidas determinadas cualidades. Todos los que hemos sido redimidos, los que hemos sido salvados y que tenemos el Espíritu de Dios, debemos revelar en nuestras vidas determinadas virtudes que tienen que hacernos a nosotros diferentes a las demás personas y además como un cuerpo. Porque esas son cualidades propias del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Esas cualidades no las puede tener el que no cree en el Señor. El que no ha sido salvado no tiene el Espíritu Santo y entonces esa obra por la cual somos cambiados y podemos llegar a tener esas virtudes es el fruto del Espíritu. Es lo que dice Gálatas 5:22. Vamos a leerlo. Gálatas 5:22. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, que nosotros entonces formamos parte del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia, y entonces nosotros, porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros, entonces nosotros tenemos que preservar la unidad del Espíritu. Tenemos que preservar la unidad del Espíritu. Y si no manifestamos esas virtudes en nuestra vida, entonces no podemos ayudar a preservar la unidad del cuerpo. Si nosotros no manifestamos esas virtudes en nosotros, no podemos preservar la unidad del Espíritu, la unidad del cuerpo, que es la iglesia y que es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Incluso, esto aplica en medio de nuestros hogares. Esto aplica en la sociedad, aplica en las instituciones, porque cuando Cristo no habita en medio de la familia y cuando el Espíritu de Dios no habita en los corazones de la familia, entonces, ¿quién es quien gobierna? Gobierna es el pecado. Gobierna el pecado, gobierna es el orgullo en la familia, gobierna es la arrogancia, gobierna es la altivez en los corazones. O sea, la paciencia y la capacidad para soportarse los unos a los otros no puede existir. En una familia, en una sociedad donde el Espíritu de Dios no more, entonces no hay posibilidad alguna de que en esa sociedad pueda haber paciencia para soportarse y tolerarse los unos con los otros. No puede haber sino orgullo y arrogancia. Y de hecho, cuando nosotros vemos nuestra sociedad, todo lo que vivimos es el resultado del orgullo. Es el resultado del orgullo. De que cada quien quiere hacer en lo que él diga. No quiere someterse a nadie. Porque cada quien se ha hecho su propio
Dios. Y entonces no hay posibilidad alguna de que alguien pueda tener paciencia y tolerancia. Eso no puede existir entonces en una familia, porque eso es una obra del Espíritu Santo que habita entonces en los que creen. Y por eso es que uno ve entonces que las familias se dividen. Por eso es que uno ve que las familias están destrozadas. ¿Por qué? Porque lo que gobierna entonces en la familia no es el amor de Dios, no es el Espíritu Santo, sino que lo que gobierna es el pecado, la maldad. Por eso que las esposas y los esposos y los hijos, cada quien cogen por su lado y cada quien anda haciendo lo suyo. Porque no hay posibilidad de que ellos puedan soportarse, puedan perdonarse, puedan aprender a reconciliarse los unos con los otros, porque el Espíritu de Dios no está en ellos. Entonces, cuando nosotros vemos este cuadro y vemos esta realidad de toda una sociedad, y cuando vemos un cuadro que así funciona lamentablemente la familia, entonces nosotros entendemos hasta dónde llega la gravedad del pecado en una sociedad, en nuestra familia, en nuestras vidas. Entonces allí es cuando nosotros entendemos por qué la familia se destruye, por qué las personas se destruyen, porque están apartados de Dios y el Espíritu Santo de Dios no habita en sus corazones. Entonces esto tiene que ayudarnos a que podamos entender por qué nosotros insistimos en la necesidad del arrepentimiento. La necesidad del arrepentimiento para el perdón de los pecados y para que pongamos nuestra fe en nuestro Señor y Salvador. En el único en quien hay salvación, solamente en Jesucristo. Entonces por eso insistimos tanto en la necesidad del arrepentimiento, para vida, para salvación. Pongamos nuestra fe en nuestro Señor. Ahora, si nosotros como creyentes y como miembros del cuerpo de Cristo, y que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, donde vayamos, porque el cuerpo de Cristo está en todas partes donde hayan creyentes, en China, en Rusia, en cualquier lugar. El cuerpo de Cristo es místico, pero también el cuerpo de Cristo es localmente. Nosotros formamos parte del cuerpo místico de Jesucristo, pero también formamos parte del cuerpo de Cristo porque nos reunimos en una iglesia local. Y si nosotros no aprendemos, y si nosotros no recibimos para cada uno de nosotros los imperativos que este pasaje nos manda de que andemos, y dice el pasaje que en mansedumbre, en humildad, aprendiéndonos a soportar los unos a los otros. Si nosotros no recibimos estos imperativos, entonces nosotros también le hacemos mucho daño a la iglesia. Le hacemos mucho daño al cuerpo de Cristo. Si nosotros no recibimos estos imperativos que el apóstol Pablo aquí nos refiere, le hacemos daño a la iglesia a través de disensiones, a través de divisiones, a través de conflictos, a través de pleitos. Le hacemos daño también al cuerpo, a la iglesia. De la misma manera que le hacemos daño a nuestra familia cuando no entendemos estos imperativos que el apóstol Pablo aquí nos manda. Y Pablo manda a vivir, dice, con toda humildad y mansedumbre, dice el apóstol Pablo. Así que esta manera que el apóstol Pablo manda a los creyentes es lo contrario al orgullo. Él dice que andemos, dice, con toda humildad y mansedumbre. Y para hablarles de la humildad, primero tengo que hablarles del orgullo. Y el que es orgulloso, la altivez, el orgullo, la humildad, es todo lo contrario al orgullo. Y todos los creyentes tienen que luchar para arrancarse el orgullo. Todo creyente. Eso tiene que formar parte de nuestra lucha. Porque ese es un mal terrible, el orgullo, que debe ser combatido. Porque todos manifestamos orgullo muchas veces, o algunos más que otros. Pero eso es una cosa que debe ser combatido, porque el orgullo es una cosa maligna, es un enemigo maligno en nuestras vidas. El que es
orgulloso nunca reconoce su pecado. Nunca reconoce las cosas malas que él está haciendo. Porque como es orgulloso, él no puede nunca equivocarse. Porque él todas se las sabe. El que es orgulloso no se arrepiente. El que es orgulloso no tiene misericordia. El que es orgulloso no entiende de perdón. No entiende que es necesario perdonar. Ni él puede pedir perdón a otro. El que es orgulloso tiene todas estas cosas. Y él se ve y se cree mayor y superior a los demás. El que es orgulloso actúa de esa manera. De tal manera que el que es orgulloso lo que ha hecho es ponerse en el lugar de Dios. ¿O piensa él que está en el lugar de Dios? Él es una especie de Dios mismo. Por eso es que el orgullo es una cosa terrible. Y él, a su vez, es la raíz de muchos pecados más. El orgullo es una cosa terrible en cada persona. Entonces, por eso todos los creyentes necesitamos revisarlo a ver hasta dónde somos orgullosos. Y entonces decidir sustituir nuestro maldito orgullo por la humildad. Por la humildad, porque eso es lo que la Escritura a nosotros nos manda a que hagamos. Entonces, la humildad no se puede confundir con la pobreza. Porque hay gente que piensa que los que son pobres son muy humildes. No, hay gente que es muy pobre y muy orgullosa. Tan orgullosos que siendo muy pobres no quieren que nadie los ayude. ¿Sí? Y no quieren que nadie les regale nada porque son muy orgullosos. Y entonces no se puede confundir la humildad con la pobreza, pero la humildad es la virtud cristiana más fundamental. La humildad es la virtud cristiana más fundamental. Santiago 4:6. Léelo, María. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, a los altivos, a los arrogantes, pero dice, da gracia al humilde, da gracia al humilde. Y además, la humildad, la cualidad de carácter, entonces, que Dios manda a todos sus hijos a creer. Está en Mateo 5:3. Está en Mateo 5:3. También lo vemos en Mateo 11:29. Amén. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice, aprended de mí, dice que soy manso y humilde, dice Jesucristo. El Señor de señores, el Rey de reyes, Él dice que aprended de mí, dice que soy manso y humilde, dice el Señor. Porque ¿cómo Dios da gracia al humilde? ¿Cómo es eso? Porque todo verdadero conocimiento empieza con el conocimiento de Dios y con el conocimiento de nosotros mismos. Si queremos tener un conocimiento pleno de la vida, de toda la realidad, de todo lo que existe, si queremos tener un conocimiento verdadero, solamente podemos alcanzarlo conociendo a Dios y conociéndonos a nosotros mismos. Así que si nosotros tenemos, que es precisamente lo que hace el orgullo, un conocimiento equivocado de nosotros mismos, también nuestros pensamientos acerca de Dios también están equivocados. Si nosotros tenemos un conocimiento equivocado de nuestra real naturaleza, de quién verdaderamente nosotros somos, entonces también tenemos un conocimiento equivocado de Dios. Por eso que Dios entonces da gracia es al humilde. Es por eso. Porque nuestra manera equivocada, nuestros conceptos equivocados de nosotros mismos, nos hace que tengamos entonces
un conocimiento equivocado acerca de Dios y de su naturaleza y de toda su verdad. Entonces, la humildad es que no tengamos de nosotros un concepto más elevado del que debemos tener. Eso es la humildad. Que no tengamos un conocimiento, una estima de nosotros mismos más elevado del que realmente nosotros debemos tener. Nosotros, para que entendamos por qué tenemos que ser humildes, nosotros somos seres creados. Somos seres creados. Dios nos crió. O sea que nosotros no salimos de nosotros mismos. Dios nos dio la vida. Y así como nos las dio, también así nos las puede quitar. Quiere decir que nosotros no somos nadie. No somos nada, realmente. Y como somos seres criados, también somos seres caídos. Nosotros estamos en la vergüenza delante de Dios porque somos pecadores, porque somos viles pecadores. Esa es lo que verdaderamente nosotros somos. Somos creación de Dios, pero somos seres caídos porque nos hicimos viles pecadores. Entonces, eso quiere decir que nosotros estamos llenos de debilidades, estamos llenos de flaquezas. Y como estamos llenos de debilidades y flaquezas y somos pecadores, entonces nosotros fallamos. Y además entonces estamos siempre necesitados de Dios y también de todas las demás personas. Esa es nuestra real verdad. Estamos necesitados siempre de Dios. O sea que entonces, cuando no tenemos esa humildad, entonces somos, como ya les relaté, como el orgulloso. Porque el orgulloso, él se ha puesto entonces en el lugar entonces de Dios. Y el mandamiento que el apóstol Pablo manda es que nos llenemos de humildad. Que nos llenemos de humildad. Debemos entonces recordarnos constantemente que no somos fuertes, que realmente no somos fuertes, que somos más bien muy frágiles en todas las cosas, que no somos sabios, que realmente no somos independientes y que tampoco somos autosuficientes. Eso no es verdad, nada de eso. Entonces es necesario tener presente que hemos sido creados por Dios y que dependemos de Él. Y que Él es la fuente real de todas las cosas que nosotros tenemos. Dios es la fuente real de todas las cosas que nosotros tenemos. Por eso que este es el principio, entonces, de la humildad. Que todo lo que tenemos en esta vida y todo lo que nosotros alcanzamos, se lo debemos a Él porque es por su gracia. Porque es un Dios soberano y es quien es el que hace todas las cosas y no nosotros. Por eso entonces no podemos vernos como mejores ni podemos vernos como superiores a nadie, ni mirar a los demás que son menos inteligentes que nosotros con arrogancia, con altivez, ni mirarlos a ellos con desdén, porque fallan, ni podemos ver entonces a nuestros hermanos que se equivocan, verlos con desdén, ni verlos con desprecio, ni verlos con rechazo, porque nosotros mismos somos iguales a ellos, en nuestras debilidades, en nuestra flaqueza, en nuestros pecados. Cuando nosotros comprendemos esa realidad, entonces nosotros podemos aprender a soportar entonces también a los demás, porque la real verdad es que todas las cosas que nosotros tenemos, las tenemos es por su gracia. Es decir, si yo tengo inteligencia, si yo tengo sabiduría, eso no salió de mí, salió es de Dios. Y a Dios se lo debo, a Dios se lo debo. Así que yo no tengo por qué entonces ensoberbecerme por las cosas que tengo ni por las cosas que entonces alcanzo. Pero entonces, la mansedumbre de la que el apóstol Pablo manda no es sino la consecuencia de la humildad. Porque cuando aprendemos a tener humildad, entonces también aprendemos a tener mansedumbre. Porque son dos cosas que son correlativas las unas de las otras. Una es la consecuencia de la otra. Pero entonces
El que es manso es quien es tranquilo en sus emociones. El que es manso, es lento para insistir en su derecho. El que es manso se da cuenta que todo lo que tiene en esta vida lo tiene por su gracia y que realmente entiende que no tiene ningún derecho, realmente. Porque todas las cosas las recibimos por la gracia. Realmente el que es manso aprende a ser así. O sea, y todos los derechos que creemos tener en esta vida es porque Dios nos los ha dado, todas las cosas. Pero entonces el que es manso está dispuesto a renunciar a lo que son sus derechos. Entonces eso lo hace ser a él manso, porque sabe que todo lo que tiene lo ha recibido. Y eso hace entonces que él no ame un conflicto, ni arme una riña, aún teniendo razón y aún teniendo derecho. Porque el que es manso es capaz entonces de renunciar incluso a sus privilegios, a los derechos que tiene, a lo que es suyo, incluso aunque tenga razón, porque él es capaz de renunciar también. El que es manso es capaz de hacer eso. Cuando nosotros entendemos eso, nosotros no vamos a hacer una riña por cualquier cosa. No hacemos una riña porque dejamos pasar las cosas, porque aprendemos a tener entonces mansedumbre. Entonces, si desarrollamos la virtud de la mansedumbre, entonces nosotros veremos, o sea, cuántas cosas podemos dejar pasar, cuántos problemas y cuántos conflictos nosotros podemos evitar que lleguen a ocurrir si aprendemos a ser mansos, como dice el apóstol Pablo. Y Jesucristo es el mayor de todos los ejemplos de ser manso, Jesucristo. Vamos a leer Isaías 53, 7. En Mateo 11, 29 dice, aprended de mí que soy manso y humilde. El profeta Isaías 53, 7. Adelante. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado a matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Tremendo ejemplo de mansedumbre, ¿verdad? Porque Jesucristo fue sin pecado y aún así fue llevado a una cruz para morir como un delincuente. Y aún así dice que fue llevado como oveja al matadero y no abrió su boca, no se quejó de nada, a pesar de todo. De esta manera que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo, porque Él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Entonces, dice ese pasaje, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. O sea, la humildad, la mansedumbre y la paciencia, entonces son cosas que son indispensables en nosotros. Son indispensables en medio del cuerpo para poder aprender a soportarnos los unos a los otros. Y estas virtudes se reflejan, por supuesto, en un amor benévolo, en un amor que es aguantador, en un amor que tiene que ser aguantador con todos los demás y que se expresa de manera continua y de manera incondicional. Vamos a ver lo que dice Pedro, 1 de Pedro 4, 8. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es decir, que esas virtudes son parte del amor benévolo que todos nosotros debemos expresar como hijos de Dios. Ese amor. Porque el amor, dice, cubrirá multitud de pecados. Porque el que ama está dispuesto a dejar pasar las cosas por amor. El que ama verdaderamente aprende a ser perdonador, a ser aguantador, a ser tolerante, a dejar pasar las cosas. Eso es lo que hace el amor en nosotros. El amor que Dios ha puesto en nosotros por su
espíritu. Pero también dice en 1 de Juan 2:9 que los creyentes deben amarse los unos con los otros. Porque el que no ama a su hermano, dice la Escritura, todavía permanece en tinieblas. Vamos a leerlo. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. O sea que el amor entonces entre nosotros tiene que ser un amor verdadero. Tiene que ser un amor verdadero. Y la iglesia está constituida por gente imperfecta. La iglesia está constituida por gente imperfecta. Está constituida por pecadores, todos. Y todos con distintos temperamentos, con distintas personalidades, con malos hábitos que arrastramos de nuestra vieja naturaleza. Está constituida por gente acomplejada, por gente traumada por el pecado. La iglesia es así. Entonces, eso hace que de continuo todos pudiéramos estar cometiendo errores, que todos pudiéramos estar cometiendo pecados de manera permanente, porque esa es nuestra naturaleza, ser pecadores. Pero cuando nosotros tenemos humildad y tenemos entonces esa mansedumbre de la que el apóstol Pablo nos manda, entonces nosotros es cuando verdaderamente podemos aprender a soportarnos los unos con los otros. Cuando aprendemos a ser humildes de corazón y conocemos nuestra propia naturaleza, entonces nosotros también aprendemos a ponernos en lugar de ese que comete la falta. Aprendemos a ponernos en lugar de ese que peca, de ese que cometió errores. Aprendemos a ponernos en lugar de ellos, porque nosotros mismos nos conocemos nosotros mismos y somos capaces de ponernos nosotros en su lugar. Y cuando nosotros lo entendemos y lo vemos con humildad, entonces nosotros sabemos que tenemos que tener misericordia de ellos. Misericordia. Misericordia, así como Dios ha tenido misericordia para con nosotros, cuando nos ha perdonado. Y también ha dejado pasar nuestros pecados y nuestras rebeliones y nuestra maldad. Entonces, de la misma manera que el Señor nos ha tratado a nosotros, entonces también nosotros tenemos que tratar a nuestros hermanos. Porque Dios ha tenido con nosotros misericordia. Y debemos entonces también tener misericordia con nuestros hermanos, entonces también para perdonarlos, para soportarlos, pero también para ayudarlos. Porque en la iglesia es necesario que también nos exhortemos los unos con los otros. Eso no quiere, o sea, soportarnos los unos con los otros no quiere decir que dejemos pasar los pecados. No quiere decir que nos hagamos cómplices de los pecados de nuestros hermanos. Tenemos que ser capaces también de exhortarlos en amor, para que sus vidas puedan ser transformadas, para que sus vidas puedan ser santificadas. La iglesia del Señor Dios la ha hecho perfecta. Y así tiene que funcionar la iglesia. Eso es lo que Dios demanda para la iglesia, porque es su cuerpo. Y Él es la cabeza. Y el propósito de Dios para su iglesia no es que dejemos las cosas como están. No es que sigamos pecando. No es que sigamos haciendo tantas cosas que no debemos, sino que nuestras vidas sean santificadas. Pero nosotros podemos tener nuestra confianza en nuestros hermanos, que ellos van a ser pacientes con nosotros, pero también tiene que haber una disposición en nuestros corazones para estar dispuestos también a arrepentirnos y también a corregirnos, sobre la base de las exhortaciones que nos hagan también nuestros hermanos. Esas cosas son necesarias porque ese es el plan de Dios, para que vivamos entonces conforme a lo que es verdadero. Entonces, la unidad concedida por el Espíritu a todos los creyentes verdaderos ha creado un vínculo de paz. Ha creado un vínculo de paz y ese lazo espiritual que nos rodea a todos como cuerpo y que nos liga a todos los que pertenecemos
al pueblo santo de Dios es el vínculo perfecto del amor. Eso es lo que a todos nos junta. Ese es el vínculo que a todos, ese vínculo es el amor de Dios derramado sobre cada uno de nosotros. Es lo que dice Colosenses 3:14. Con eso terminamos. ¿Quién lo lee? 3:14. Amén. Y sobre todas las cosas, vencidos del amor que es el vínculo perfecto. El amor, entonces, es el vínculo perfecto que hace entonces que todos estemos unidos en un mismo cuerpo, que es el cuerpo de Jesucristo mediante su Espíritu. Le damos gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te queremos dar las gracias a ti, Señor, por tu palabra, Señor, que es bendita, Señor, y eficaz para transformar nuestros corazones, para cambiar nuestras vidas, Señor. Nosotros te damos las gracias, Señor, por este compartir de tu palabra, Señor. Padre, nosotros te damos las gracias porque ciertamente, Señor, tu misericordia, Señor, y tu favor ha sido derramado, Señor, sobre cada uno de nosotros. Nosotros te damos las gracias, Señor, por la fe salvadora, Señor, por la cual hemos sido reconciliados contigo, Señor. Nosotros, Padre, te pedimos, Señor, en esta mañana tu ayuda, Señor, porque tú conoces, Señor, nuestros pecados, Señor. Tú conoces, Señor, la inclinación de nuestro corazón, Padre, a hacer lo que es malo delante de tus ojos, Señor. Nosotros te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, Señor. Que nos ayudes, Señor, a apartarnos, Señor, del orgullo, de la arrogancia, Señor, de toda altivez, Señor, en nuestros corazones, Señor, y que aprendamos, Señor, a ser mansos, Señor, que aprendamos a ser humildes, Señor, para que podamos reconocer, Señor, hasta dónde llega nuestro pecado, hasta dónde llega nuestra maldad, Señor. Que a través de esa humildad, Señor, de corazón, podamos también aprender a ponernos, Señor, en lugar de nuestros hermanos, Señor. Que aprendamos a ponernos, Señor, en lugar de los otros, Señor. Que al igual que nosotros pecan, Señor, y fallan y cometen errores, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, para ser paciente con ellos, Señor. Que podamos ser pacientes los unos con los otros y que podamos, Señor, aprender a soportarnos los unos con los otros y ayudarnos, Señor, en amor. Te pedimos, Padre, estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.